Hoy quiero invitarlos a dar una mirada a la iglesia del Nuevo Testamento. Es casi lógico que tengamos que ir al libro de los Hechos. Y la lectura inicial que quiero leer con ustedes es Hechos 2, del 42 al 47. Aunque antes quiero expresar algunos pensamientos. En primer lugar, quiero decir que voy a tratar que podamos hacer esa mirada de la iglesia del primer siglo, como mirando así, pero de reojo, y a veces más que de reojo, ver nuestra situación actual. O sea, que es mirar así, pero de costado estar mirando, a ver cómo estamos. Cuando hablo de nuestra situación actual, estoy hablando de nuestra vida personal, fundamentalmente. Pero no somos individuos solitarios. Y qué lástima cuando algunos viven su cristianismo así. Estamos en medio de una iglesia. Y más particularmente en medio de esta congregación. Así que es una mirada hacia esa iglesia, mirando casi de refilón a esta iglesia. No es la primera vez que yo y que otros también han intentado tener esta mirada. Y no se agota con lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero hablar hoy de 7 características de esta iglesia. Pero no se agota seguramente con lo que hablemos hoy. Puede ser que ustedes digan, te olvidaste de esta, te olvidaste de lo otro, y puede ser. También me doy cuenta que esas características que voy a hablar dentro de un ratito están entrelazadas. Es recurrente que al hablar de la cuarta termine hablando de la primera, de la segunda, porque hay un lazo, una interrelación. Es la iglesia con sus características. No son compartimentos cerrados. Al hablar de la iglesia del Nuevo Testamento, en otro tiempo he entrado como en una especie de crisis. Porque pensé y sigo pensando que la iglesia del Nuevo Testamento es un modelo para nosotros. Un modelo a seguir, pero claro, otros hermanos con mucha certeza me preguntaban, ¿qué modelo? ¿Los judaizantes de la iglesia de Galacia? ¿Qué modelo? ¿Las divisiones y algunas prácticas inmorales que había en la iglesia de Corinto? ¿De qué modelo me hablas? ¿De la iglesia de Tesalónica y algunos desórdenes en cuanto a la vida laboral? Pero quiero decirles, en mi defensa, que leí unos pensamientos de un hombre que varios de aquí leemos, ya fallecido, David Powson, que me trajeron tranquilidad, y por eso quiero mirar otra vez esta iglesia. Así que téngame paciencia,
Esto que quiero compartirles solo lo hablé una sola vez, me llevó 2 horas hablarlo, así que téngame paciencia. Yo sé que hoy hay otras actividades a la tarde. Y la meditación de Powson tenía el título Un modelo para hoy. Déjenme que se los lea, por favor. Hechos es una importante fuente de información y explicación, pero claramente es mucho más que eso también. Muchos lo verían como un modelo para la vida de la iglesia en todas partes. Acá está uno. Y añoran el día en que las iglesias modernas exhiban las mismas cualidades que describió Lucas. Hechos es la única historia de la iglesia que tenemos en las Escrituras. Supuestamente, el Espíritu Santo quería que fuera incluido para que pudiésemos saber lo que Dios quiere para su pueblo. Por válido que sea este enfoque de modelo, surgen problemas si suponemos que siempre es un modelo adecuado, si en todo la tenemos que imitar. La descripción de Lucas dista de ser idealista e incluye las dificultades junto con las bendiciones. Hechos registra discusiones, divisiones y errores, además del crecimiento extraordinario. Pocos querrían sostener la historia de Ananías y Zafira como un comportamiento modelo, esto está claro. El relato de la comunidad de creyentes en Hechos es, por lo tanto, una mezcla de lo bueno y lo malo. Hay rivalidades, discusiones, hipocresías, inmoralidades y herejías. Se nos dan ejemplos de cómo no hacer las cosas, cómo no hacerlas, junto con modelos a seguir. Sí, termina diciendo este hermano, es importante que usemos a Hechos como nuestro modelo, porque si no lo hacemos podemos caer en el error de creer que hay otro periodo de la historia de la iglesia que debemos imitar. Muchos grupos denominacionales en realidad toman como modelo uno de estos períodos, sea la Reforma, la era de los puritanos, los metodistas o los primeros pentecostales. Se olvidan de que la Biblia nos brinda un modelo suficiente y es la norma última para juzgar todas las demás eras. Hechos nos da un modelo de lo que los miembros de la iglesia primitiva hacían y de lo que eran. Nos habla de su cálida vida de comunión, la centralidad de la enseñanza de los apóstoles, la importancia de las oraciones y su evangelización espontánea al ser empoderados y enviados por el Espíritu a hablar a otros acerca de Cristo. Hechos también nos habla de la intrépida declaración del Evangelio cuando enfrentaron la oposición de judíos y gentiles por igual. Es un libro vibrante, lleno de acción de Dios y de crecimiento del reino. Los cristianos en Hechos eran personas llenas de la alegría de conocer a Dios. Aún levantaban alabanzas cuando estaban en la cárcel. Eran individuos que temían a Dios. Eran personas llenas de esperanza y valentía. Pedro y Juan estaban dispuestos a desobedecer a los líderes judíos y se rehusaron a dejar de predicar. Esteban también estaba dispuesto a confrontarlos, aun cuando significara perder su vida. Hechos no es solo un modelo para el comportamiento de la iglesia, sino un manual misionero para su expansión. Hechos nos dice cómo cumplir la gran comisión y difundir el Evangelio. Hasta acá lo de David Powson. Si alguno no está de acuerdo, puede arreglársela con él. Él ya murió, así que tendrán que esperar el segundo turno de la existencia en la eternidad para poder hablarlo más de cerca. Ahora, este hombre habla de la iglesia de Hechos. Y yo quiero decirles que es mucho más
que estudiar el libro de Hechos. Y es así porque la mayoría de las cartas que tenemos después del libro de Hechos fueron escritas precisamente durante el transcurso o durante los hechos que se relatan en este libro. Primera y Segunda Corintios, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicenses, y al final Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, por ejemplo, fueron todas escritas en este transcurso de tiempo. Y desde mi percepción, creo que la iglesia de Hechos es un modelo de cómo va a ser o en qué situación va a estar la iglesia en los últimos tiempos. Y creo que nos acercamos al fin, que no es arriesgar ningún tipo de año ni número de años, pero creo que nos acercamos hacia el fin. Leamos ahora Hechos 2, 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que repito, quiero hablarles a ustedes de 7 características. No se terminan ahí, repito, ustedes pueden agregar otras. En primer lugar, veo en el texto del Nuevo Testamento y en lo que leímos recién, veo en primer lugar que era una iglesia perseverante. Ya aún antes de Pentecostés, ellos ya estaban perseverando en la oración. Lean Hechos 1. Esos 40 días con Jesús, entre que resucitó de los muertos y que ascendió a los cielos, habían sido al tener esa comunión con el Señor resucitado. Para ellos ya un cambio. Cuando vino Pentecostés, eso produjo el cambio total. Pero era claramente una iglesia perseverante. Y la perseverancia, hermanos, es una cualidad necesaria en este tiempo y si nos vamos acercando al fin, cada vez más fuerte vamos a escuchar en nuestros oídos espirituales aquella sentencia del Señor cuando dijo: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y se nos dice aquí en el pasaje que leímos
que perseveraban básicamente en 4 cosas, porque se puede perseverar en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Algunos son muy perseverantes en sus ideas políticas y otros ni hablar en sus aficiones futbolísticas. Pero no estoy hablando y no estoy criticando, pero no estoy hablando de esa perseverancia. Y al mirar esta iglesia se nos dice que ellos básicamente perseveraban en 4 cosas. Y acá es donde empiezo a mirar y empiezo de reojo a mirar mi propia vida. Y empiezo a mirarnos a nosotros. ¿En qué perseveraban? En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, ustedes saben, la palabra didaqué tiene que ver más con mandamiento que con un concepto de fe. Es para obedecer, no es para creer. Ahora, déjenme hacerles una especie de cálculo matemático. Desde la resurrección hasta que Jesús fue recibido en los cielos, pasaron 40 días. ¿Está bien el primer número? Pero desde la Pascua, la resurrección, hasta Pentecostés pasaron 50 días. ¿Cuántos días, cuando vino el Espíritu Santo, hacía cuántos días que Jesús había ascendido a los cielos? ¿Cuántos? 10 días. Jesús antes de ascender le dijo, hey, yo me voy. Pero les dejo una comisión. Ustedes tienen que hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas. Y 10 días después, no cuando lo cuenta Lucas y lo escribe en Hechos, sino él describiendo lo que ocurría 10 días después, dice, perseveraban. ¿Me permite decir en todo lo que Jesús había mandado? Perseveraban. En todo lo que Jesús. No había posibilidad que 10 días después los apóstoles cambiaran algo. No lo cambiaron mucho tiempo después. Ellos estaban ahí, perseverando en todo aquello que Jesús le había mandado. Tal vez podemos leer este versículo inicial, el 42, y podemos leer el Sermón del Monte y decir, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahí está, todo lo que Jesús decía. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero si mirás a una mujer. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Cuando ores, y empieza toda esa enseñanza de Jesús, que era la base de lo que ellos anhelaban seguir y perseveraban. No es solo enseñar, es vivencia, porque era enseñar a guardar lo que Jesús había mandado. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Y hermanos, la comunión es mucho más que venir a reuniones. Lo incluye, pero es mucho más. Y es una comunión en amor, no militar. A veces parece que nuestras comuniones fueran, haz esto, haz lo otro. Era una comunión en amor. Era una comunión íntima. También perseveraban, la tercera cosa, en el partimiento del pan. Qué bueno que tal vez partamos el pan más seguido. Hoy lo hicimos y fue buenísimo. Tal vez lo tengamos que hacer en los grupos de hogar. No sé si hoy lo estarán haciendo los preadolescentes, ¿no? Claro, hay tal vez varios que no están bautizados. Pero qué bueno
Porque ¿saben una cosa? El partimiento del pan, el participar de la cena nos lleva a un análisis continuo de cómo estoy. Siempre deberíamos analizarnos, pero cuando está ahí el pan y está el vino, bueno, a ver, ¿cómo estoy con Dios? ¿Tengo algo con Claudio? Sí, con él lo arreglé, pero tengo algo con Sergio. Y voy a participar de esto. Muchos enferman y aún mueren por tomar indignamente. Y esto yo me imagino que llevaba a una santificación continua de esta iglesia. Y perseveraban también en las oraciones. Y déjenme decirles algo. Tenemos la idea, sana idea, porque lo vemos a David en el Antiguo Testamento, porque vemos a Jesús pasando noches enteras orando, que necesitamos dedicar un tiempo a la mañana, en general, para buscar a Dios, para definir el día. Y yo digo amén. Por eso hablé de una sana práctica. Pero permítame decir que la vida de oración es mucho más que eso. Y ellos perseveraban en esta vida de oración. Los musulmanes oran 5 veces al día. 5 veces. La primera como a las 4, 4:30 de la mañana, ¿no? A veces hemos llegado a esa hora a algún país, que me acuerdo la primera vez que fuimos con Claudio a Egipto y nos queríamos dormir 1 hora y empezamos a escuchar desde las mezquitas la llamada a la oración. 5 veces al día los musulmanes oran y a veces nosotros oramos 1 sola vez al día. Ellos oran 5 veces a un Dios que no es. Nosotros oramos 1 vez al Dios que merece toda la gloria, toda la honra y que nos ha comprado a precio de sangre. Hermanos, nuestra vida de oración tiene que ser mucho más que eso. Por eso Pablo dice, oren sin cesar. No paren. Y la propuesta que quiero dejarles otra vez, de refilón nos miro a nosotros, es que haya una resurrección entre nosotros de los tiempos muertos. Cuando vas en un colectivo, cuando vas en tu auto, cuando encarás un viaje, que sea un tiempo de oración. Cuando tenés que dar un examen, cuando estás con tensiones en el trabajo, que sea un tiempo de oración. Orad sin cesar. Sé más que los musulmanes, por favor. Yo les cuento a algunos que por lo menos en estos últimos tiempos, mis mejores tiempos con el Señor, sinceramente, es desde mi casa hasta acá, cuando vengo. Tengo 20 minutos más o menos. Son 20 minutos muchas veces donde creo que algo me pasa y termino llorando, hablando en lenguas. Y esta iglesia perseveraba en la enseñanza de Jesús, en la comunión amorosa, en el examen de continuamente participar de la cena y en una oración sin cesar. Amén. Primera característica. Voy bien, Llego en 2 horas. Segunda característica. Esta iglesia tenía una vida sencilla. Sencillez. La segunda característica es sencillez. Ellas tenían una vida sencilla. En primer lugar, era una vida no ostentosa. Ostentar es mostrar, es tener que mostrar lo que vivís. Ellos vivían. Dice por ahí que tenían el favor de todos, que otros le temían. Bueno,
Ellos vivían su vida. Y me preocupa cuando a veces tal vez hay un énfasis en mostrar eventos, mostrar números, mostrar hasta milagros personales. Ostentación, esto no estaba entre ellos. Había testimonios, claro, recién escuchamos un testimonio en las palabras de Guille. Pero miren, cuida bien que tu testimonio glorifique a Dios y no a tu persona, porque eso es ostentación. En segundo lugar, esa vida sencilla hacía que esa iglesia fuera una iglesia generosa. En Hechos 2 leímos recién, pero también en Hechos 4, decía que nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Decía que entre ellos no había ningún necesitado, que tenían todas las cosas en común. Y no hablaba de una vida en comunidad, porque cada uno tenía, nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Lo poseía, pero lo tenía así, sus manos estaban abiertas. De paso, déjenme decir algo controversial. Estoy un poco, y de paso les abro el corazón, estoy un poco cansado con estas discusiones sobre si el diezmo es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Miren, queridos, los judíos diezmaban, ¿sí o no? Sí, ¿no? Si ellos no diezmaban, era robarle a Dios. Así está en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es superior en todo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, dejemos la discusión de lado y da más. Que nadie te catalogue como un judío, si queremos ir hacia ahí, pero seamos generosos en dar, más allá. En tercer lugar, era una iglesia con un profundo sentido de desarraigo. No al principio. Jesús lo había mandado hasta lo último de la tierra y se quedaron en Jerusalén. De esto nos habló Jorge hace muchos años atrás. Creo que en el 2009. Pero en Hechos 8 se desató una persecución y se fueron para todo el imperio. Y la iglesia se expandió. ¿Qué pasaría? Un supuesto. Si dentro de 15 años, alguien que se va hoy de aquí, viene a los 15 años, se encuentra que nos estamos reuniendo, pero no acá. Nos estamos reuniendo en el saloncito al lado. 100, 120 hermanos. Alguno diría, qué desastre, se fueron todos. Encima de los que están hoy aquí, están muy pocos ahí. La mayoría ya no está. Puede ser un desastre, no lo dudo. Tenemos algún ejemplo, no aquí. Y si yo le dijera que muchos de los que están acá no están dentro de 15 años atrás porque han llenado toda la provincia, toda la Argentina y aún otros países con el Evangelio, habiendo obra por todos lados. Bueno, alguno me dirá, bueno, pero sería bueno que sigamos siendo muchos acá con todo eso. Bueno, puede ser. Pero hermanos, tenemos un problema con el arraigo. No estoy diciendo que ahora hagamos locura general, pum. No estoy hablando de eso, no estoy diciendo eso. Estoy criticando el otro extremo. Qué bueno que va a venir Alejandro Rodríguez para hablarnos de las misiones, porque necesitamos más de eso hoy. En segundo lugar, todavía no me fui de la segunda característica. Esta iglesia experimentaba una comunión sencilla. Antes hablamos de la perseverancia en la comunión. Ahora quiero caracterizar esa comunión y decirles, era sencilla. Ellos no se reunían en salones. Ahora, no estoy hablando en contra
no se reunían, iban al templo judío, se reunían por las casas, pero evidentemente, Hechos no nos dice mucho, pero sí 1 Corintios, por ejemplo, se reunían a veces todos en un solo lugar. Si alquilaban un salón, qué era lo que hacían, si era en una plaza. En Éfeso, Pablo alquiló una escuela de un tal Tirano, puede ser, no lo sé. No nos da mucha idea, pero sí se juntaban toda la iglesia en un solo lugar. Pero el centro eran las casas. Y no estoy diciendo que hagamos una locura, pero digo, no convirtamos esto en un templo. Creo que no lo es, pero no lo convirtamos. Porque cuando la centralidad de todo lo que pasa en la iglesia tiene que ver con un lugar de reunión, entonces sí, tenemos un templo. Su liturgia era sencilla. No dice mucho las Escrituras, pero por ejemplo, 1 Corintios 14, 26 nos da una idea de una liturgia, en realidad de un culto a Dios, de una adoración al Señor, todos juntos, donde había mucha participación. Yo tengo que agradecerte, David, porque hoy él desde ahí empezó con un coro y ojalá haya más de esto. Y para eso habilitamos acá hay un micrófono, para que Dios pueda hablar en boca de muchos, con cánticos como hoy, con profecías, con palabras del Señor, que enriquezcan nuestro tiempo juntos. Y no solamente tenían una vida sencilla y una comunión y reuniones sencillas, sino que tenían una extensión sencilla. Vivían y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. No estoy diciendo que no hay que predicar el Evangelio. Ahora vamos a hablar de nuestra militancia más adelante. Pero no era solo tener un programa de extensión. Hagamos esto, hagamos lo otro, tenemos este plan. Sea lo que sea, campaña, evangelización puerta por puerta, lo que ustedes quieran. No basta con tener un plan, no es sostenible en el tiempo. Necesitamos una espiritualidad que haga sostenible cualquier plan de extensión. En tercer lugar, ahora sí voy a la tercera característica. Era una iglesia que amaba profundamente a Jesucristo. Era una iglesia amante de Jesús. Y creo que la primer característica o expresión de nuestro amor a Jesús, hay otras, obedecer sus mandamientos es otra expresión, pero la primera es adorarle a Él. Ahí se nos habla que en las casas había una actividad continua de alabanza. Pablo le escribe a los efesios y dice, la conversación entre ustedes, que no sea de política, que no sea de temas vanos, que la conversación entre ustedes sea con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Cualquier lugar es bueno para adorar al Señor y que pasen cosas. Pablo y Silas, esto está en Hechos 16, ustedes lo conocen bien, llegan ahí a Filipo, se arma un lío, terminan los dos presos, engrillados, inmovilizados parcialmente. Estaban ahí. ¿Se lamentaron? No. ¿Quisieron llamar a la iglesia para que estuviera orando? No. No sé si lo podían hacer. Dice que empezaron a cantar himnos al Señor. Y el lugar, se produjo un terremoto, el lugar tembló. Creo, hermanos,
que necesitamos una renovación aún en nuestra adoración al Señor. Porque es ahí donde hay una expresión profunda de amor al Señor. Y adoración, como nos enseña Pablo en Romanos. Hoy justamente lo que cantó David tenía que ver con el final de Romanos 11, pero Romanos 12, y en la carta de Pablo hay continuidad, no división en capítulos. Pablo dice, así que hermanos, después del coro de David, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice vuestro culto lógico, otra versión dice vuestra verdadera adoración. Tu adoración no es solo cantar, es presentar todo tu ser, toda tu vida, todas tus emociones, como un culto vivo, santo, agradable. Esa es la verdadera adoración. En la carta que Jesús, ustedes vieron que dicen que Jesús, algunos dicen, Jesús no escribió ninguna carta, en realidad escribió 7 cartas, nada más que están todas en el Apocalipsis. Pero en la carta que Jesús le escribe a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, les dice algo, y era una iglesia, yo quiero ser como esa iglesia. No estaban exentas de amor por Jesús, porque el propio Jesús le dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero hay algo que perdiste, y es ese primer amor, lo perdiste. Y tal vez tengamos que volver, los que entienden que lo han perdido. Miren, hermanos, quiero hablarles, hablando de esto, de ser una iglesia que ama, amante de Jesús. Quiero hablarles de algo que va a pasar. Esto se lo dije a los adolescentes hace poco, hablándole de los últimos tiempos. Y les hablé de que les venía a contar una historia bíblica tan verdadera, aunque está en el futuro, como cualquier otra historia bíblica. Y le dije, ¿cuál es el género de esta historia? Entonces le hablé de que es épico, de que es bélica, de que es un drama, pero también les venía a contar una historia romántica, porque termina en una boda. Hermanos, nuestra historia termina en una boda. Pero, ¿qué somos mientras tanto? ¿Qué somos? Bueno, algunos me dicen, somos la novia del Cordero. ¿Está bien? ¿Sí? Pero yo pensé en algo que Pablo le dice a los corintios. Es verdad que él escribe a una iglesia en el mundo gentil, pero es verdad que ahí había muchos judíos. Los principales de la sinagoga en Corinto se habían convertido, un tal Crispo, otro que se llamaba Sóstenes y muchos otros judíos. Y Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Y acá viene el tema del desposorio hebreo. Ustedes saben que era común en el mundo judío, entre los hebreos, que los padres acercaban a un muchacho y una chica en un compromiso para casamiento. Y eso se llamaba desposorio. Y era una unión tan vinculante como el matrimonio mismo, casi. Pero viendo sus usos y costumbres, me impactaron algunas cosas que quiero leerles de esta boda que viene. Viene una boda. Lo primero es que el padre del novio tenía que comprar a la novia por un alto precio. Hermanos, fuimos comprados por el padre por un alto precio. El padre de la novia presentaba a la novia como una mujer virgen, pura. Y fíjense lo que dice acá Pablo, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura
a Cristo. Pablo se pone en la postura del padre de esta iglesia para presentarlo al futuro esposo. Este hombre, el que se va a casar, muchas veces iba lejos, después del desposorio, se iba lejos a preparar lugar para llevar a la novia. Pero para que lo recuerde, le dejaba un don, le dejaba un regalo, para que todo ese tiempo ella, en la cercanía de ese don, recordara que viene una boda con el esposo. Y él nos dejó el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. ¿Y cuándo volvía el novio? ¿Cuándo? Dice que el único que se enteraba cuando el novio volvía era el padre del novio. Él sabía, solo él, el día y la hora en que el novio volvía. Y cuando el novio venía para la boda, se lo anunciaba con gritos y con toque de trompetas. ¿Qué les parece? Hermanos, viene una boda y somos parte de esa boda. Amamos al novio que vendrá y nos preparamos para ese lugar, para ese momento. Lo vi acá que estaba Marcelo, no sé si todavía, ahí está. Y me gusta el video de una canción de Rescate, ¿no? Cuando hablan de esta novia que está esperando. Véanlo después me pasás algo por el chivo, ¿eh? Pero me gusta la actitud de esta novia que que venga y se viste con la ropa blanca y está esperando. Quiere estar perfecta, lista, esperando al novio para el momento de su venida. Amante de ese novio. Danzando por ese novio que viene. ¿Cómo estamos, hermanos? Yo creo que esta iglesia que estamos mirando pudo soportar mucho de lo que pudo soportar, porque tenía una clara conciencia de que venía una boda y que era la novia del que venía. Pablo dice que hoy le amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora, Pedro dice esto, perdón, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Está este gozo en mí? Esta pregunta que me hice. Sin verlo, hoy no lo veo, pero tengo un gozo inefable y glorioso, porque pronto viene y todo ojo le verá. Y quiero decirles que este amor que les desafío a tener y me desafío a mí mismo tener, no es de la nada, es una reacción del amor de quien murió en una cruz por nosotros. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos presiona, nos controla, nos constriñe. Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven y vivimos hoy ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces esto me lleva a la cuarta característica. Y es que esta iglesia que estamos mirando era una iglesia militante, una iglesia que iba al frente. Dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No podemos estar jugando a dos aguas, no podemos. Si vamos a militar por causa de Cristo, si el amor de Él nos controla, tenemos que ir para adelante. Y esta militancia tiene que ser intensa, porque si tiene poca potencia se pierde en el tiempo. Por eso cuando le escriba a los romanos, Pablo le dice, fervientes en espíritu, en el servicio a Dios.
Para los que anotan, esto está en Romanos 12:11. En segundo lugar, tiene que ser una militancia concentrada, no en muchas cosas. Puede ser muy intensa, pero si estamos en muchas cosas. La gran comisión, el hacer discípulos a todas las naciones, tiene que ser nuestro punto de concentración. En tercer lugar, tiene que ser una militancia perseverante. Otra vez volvemos a la perseverancia, porque sin constancia hoy habrá militancia y mañana no va a quedar nada. Y les digo especialmente a los que tenemos alguna función de liderazgo, no le pidamos a la gente militancia si nosotros no somos en una forma perseverante, militantes en aquello que le estamos diciendo a los demás que nos acompañen. Y tiene que ser también una militancia sacrificada, abnegada, con renuncias. Ahí hay afuera un cartelito que dice Comunidad Cristiana, no sé si lo ven. Voy a otros lugares donde el cartel está mucho más grande y me gusta menos. Pero digo, hermanos, tengo miedo que nos hayamos convertido en la comodidad cristiana. Necesitamos ir hacia una militancia que nos va a costar. A ver si puedo despertar algún celo mayor. El siglo pasado, en la década del 70, hubo una militancia entre los jóvenes. No estoy hablando de la iglesia. Hombres y mujeres que creyeron que podían militar para traer a la sociedad un mundo más justo. Dieron origen a los movimientos subversivos. Eran idealistas de una causa y dieron su vida por esa causa. No solo la militaron, dieron su vida. Dieron su vida por una mentira, porque la historia nos muestra que ese ideal se cayó. Dieron su vida con pasión por una mentira. Hoy tenemos a los musulmanes cada vez más metidos en la sociedad occidental. Tal vez no acá, en estos países. Y ellos desde muy chiquito enseñan a sus niños que se tienen que inmolar por Alá y atarse un explosivo y explotarlo donde algún jerarca que vive muy cómodo y con riquezas a su alrededor los manda a que se inmolen. Pero van con pasión por el Islam, matándose a sí mismo y matando a otros. Van con una pasión por otra mentira histórica. Hermanos, ellos dan su vida por una militancia que tiene o está relacionada con mentiras. Por favor, tenemos la verdad. No militemos como si fuera mentira. Militemos la verdad del Evangelio de Jesucristo con toda la potencia que el Espíritu nos dé. En quinto lugar, esta iglesia, cuando uno lo veía, la quinta característica, una iglesia que daba una idea de que había una familia. Para los que entraban a una familia. Esto nos habla de unidad. Sin embargo, después cuando Pablo le escribe a los corintios, vamos a ver algunos de los errores de esta iglesia. Ahí había divisiones, porque decían, cito 1 Corintios 1:12, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y sigue, porque en realidad los primeros 4 capítulos de esa carta habla de un problema que había en Corinto. Y por ejemplo, el capítulo 3, salté,
versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y yo tengo que decir, a veces he sido carnal en este sentido, y quiero dejar de serlo. Acá había un problema entre Pablo y Apolos. Después estaban lo que decía, yo soy de Cefas, y estaban los espirituales, pero no menos sectarios, que decían, yo soy de Cristo. Pero el problema era Pablo y Apolos, y van a ver al final de todo que Pablo, para terminar con toda cuestión, le dice, le pedí a Apolos que vaya a verlos. Invítenlo a Apolos. La idea de los que entraban a esta iglesia era que no había facciones. Por eso Pablo reacciona tan fuertemente cuando las ve dentro de la iglesia. Y lo mismo hace en Éfeso cuando ve que judíos y gentiles estaban ahí con algunas diferencias. Pero también, hermanos, tenemos que tener cuidado, hablando de unidad, con esto de creernos que nosotros somos lo que tenemos lo más mejor. Le pasó a algunos discípulos. Juan un día le dice, maestro, hemos visto a uno que, estoy citando Marcos 9:38. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús dice, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No nos creamos que somos los mejores, porque podemos ser sectarios y carnales, así también. Hablando de unidad, se nos enseñó de dos tipos de unidad. Hemos agregado con el tiempo una tercera. La primera es la unidad de la escoba. ¿Vieron? Una escoba cuando barre, encuentra pelusas, basuras, una cucaracha muerta, un anillo de oro, mezcla. El ecumenismo tiene que ver mucho con esto. Después está lo que yo llamo la unidad de la víbora. La víbora se acerca al sapo y le dice, sapito, somos los dos animalitos, seamos uno, seamos uno. Y el sapo se acerca y la víbora se come al sapo y todo es víbora. Tal vez así a veces hemos sido nosotros. Todo el que se acerca a nosotros tiene que ser de nosotros. Y a veces ponerse ese cartelito también afuera. Pero está aquella unidad que nos enseñó Jorge, que es la unidad del imán, donde unos a otros nos atraemos porque el Espíritu Santo está vibrando por ese amor por el novio que está pronto a venir. Sí, estoy con la quinta todavía. Pero no solamente encontraban unidad, encontraban una familia, donde había paternidad, donde había maternidad, donde los discípulos eran de Jesucristo, no nuestros. A veces hemos hecho un mal uso de algunas palabras como mi coyuntura, mi discípulo, que tendremos que revisar a la luz de las Escrituras. Aunque la gran comisión, si alguno está pensando que estoy claudicando en cuanto a algunas verdades que creemos, creo en la vigencia de la gran comisión hasta el día del fin. Pero por favor, hagamos discípulos de Jesús, no discípulos nuestros. Cuando yo tomo posesión de una persona, estoy tomando el lugar de Cristo en esa persona. Quiero decirles que anticristo no significa el que se opone a Cristo. Anticristo es el que quiere suplantar, tomar el lugar de Cristo.
Cuando tomo posesión de las personas, creo que opera algo en mí de ese espíritu del anticristo. Por eso lo que necesitamos son padres y madres sacrificados, que toman la autoridad sobre sus hijos, sus discípulos, que no son sus discípulos, lo vuelvo a aclarar, de la manera que un papá y una mamá toman sobre sus hijos. No le dan órdenes, aunque hay directivas y límites, pero fundamentalmente les sirven. Y así dijo Jesús que es la autoridad en el reino. No es el que dirige, es el que sirve. No eternicemos esas relaciones de paternidad y maternidad, por favor. Si estoy ayudando a alguien que se va a otro país, seguramente habrá otros hermanos en el otro país que le ayuden. Y yo quiero eternizar esa relación. Estoy usando ese ejemplo como podemos usar otros. Y le hago un mal. Y cuando pensaba en esto, alguien nos dijo algo, y pensaba en esto, me acordaba de aquella mujer que fue a Salomón junto con otra para que mediara por un hijo, ¿se acuerdan? Y Salomón dijo, cortemos el hijo, mitad para cada uno. Y la verdadera madre dijo, no, si está en peligro la vida de mi hijo, renuncio a mi maternidad. Tal vez a veces tengamos que renunciar a algunas paternidades para preservar la vida de nuestros hijos. Avanzo, ya termino. La sexta característica de esta iglesia es una iglesia sufriente. Afrontaron el sufrimiento, la persecución, con hidalguía, con fortaleza espiritual, con perseverancia en su fe. Pablo le escribe a Timoteo y dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué no somos perseguidos? Otra vez en palabras de Pawson, tal vez porque no incomodamos con nuestra forma de vivir, o tal vez porque nos callamos cuando deberíamos hablar. La persecución ya está entre nosotros hoy, en mayor o menor grado, ya está entre nosotros, pero tal vez se intensifique. La idea de que vamos a vivir una vida cristiana sin oposición ni sobresaltos, quiero decirle, es un engaño. La idea que las sociedades en el futuro nos querrán imitar, quiero decirle que las sociedades, según Mateo 24, en el futuro, nos van a perseguir. Hay un error en muchos análisis escatológicos, escondiendo la persecución que va a venir. Aún en algunos análisis escatológicos que tal vez coincidan mucho con lo que yo pienso, está casi vacío de la palabra persecución. Pero Jesús dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidas de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya vemos esto en algunos países como Eritrea, como Irán, como China. Ya lo vemos en nuestras sociedades, especialmente por tendencias socialistas, que van en contra fundamentalmente del modelo familiar tradicional. Algunos cuando dicen esto piensan en el feminismo, piensan en la ideología de género, piensan en el aborto, en el derecho al aborto. Pero quiero decirles que la degradación familiar comenzó hace más de 40 años atrás, cuando nuestra sociedad aceptó el adulterio, el divorcio. Y muchas iglesias lo adoptaron y permiten hoy día. Se quejan de la degradación familiar de la sociedad socialista, pero aceptan en su seno el adulterio como una práctica corriente. Y estoy hablando del recasamiento. ¿De dónde va a venir la persecución? Del mundo sociopolítico, seguro, de los gobernantes, de la sociedad misma.
pero también va a venir de las estructuras religiosas, de tradiciones y toda oposición a la vuelta de las verdades y las experiencias de renovación espiritual. Y finalmente, estas dos corrientes de persecución finalmente se van a unir en una confluencia final. Por último, la séptima característica. La iglesia primitiva era una iglesia con una clara convicción de su esperanza. El escritor de Hebreos dice, hay un consejo de Dios que no se puede cambiar, una promesa, una herencia que no se puede cambiar. Pero si tenías dudas, esto está en Hebreos 6, del 17 en adelante, Dios también juró que su consejo se iba a cumplir, porque hay dos cosas que son imposibles que Dios mienta. Y dice que a partir de ahí tenemos un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Era una iglesia que tenía una esperanza que algo iba a ocurrir. Y estaba ahí vibrando con esa esperanza. Y dice el versículo 19, esta esperanza es el ancla del alma. Hermanos, tengo miedo que seamos una iglesia sin ancla, en medio de un mar embravecido. Y uno dice, ¿cuál es la esperanza? Déjenme que se la describa. Pablo le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, y le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como luego nosotros, los que vivimos, los sobrevivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, viene un día donde voy a volver a ver parado sobre esta tierra a mi papá y a mi mamá. Viene un día. Viene un día donde toda enfermedad, donde toda dolencia, donde la carne, donde todo va a ser vencido, porque viene un rey para reinar. Viene un día, como dije antes, de aquel que oramos sin verle, le vamos a ver en toda su gloria y en todo su esplendor. Viene ese día, hermanos, y esa es, no otra, nuestra esperanza. Lo pueden ver también en 1 Corintios, todo 1 Corintios capítulo 15 fundamentalmente. Pablo está por morir. Ya sus días se terminan, pero él dice, por lo demás, 2 Timoteo 4, me está guardada una corona. Yo tengo una corona. No es única, hay muchas. Una corona, la cual el juez justo me va a dar. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, tenemos que amar su venida. Esa es nuestra esperanza. Estos cristianos enfrentaron la muerte en el primer siglo, persecución tras persecución, porque estaba claro que el esposo venía, que había una boda, que había una esperanza y que se acababa todo lo que vemos hoy aquí que nos angustia. Termino. Quise invitarlos a esta mirada, que se hizo un poco largo, aunque fueron menos de 2 horas. Pero quiero decirles que es una mirada profética. Así lo entiendo. Porque en los tiempos por venir vamos a tener que ser como esta iglesia.
En segundo lugar, es una mirada de advertencia. Mateo 24 y Marcos 13, Jesús nos dice, no se duerman, estén vigilantes, vienen engaños, miren que nadie los engañe. Es una mirada de advertencia. En tercer lugar, es una mirada de ánimo. Tengo dos pasajes, pero déjenme terminar con uno de ellos, que está en Hebreos 6, cuando habla de que la esperanza es el ancla del alma. Dice Hebreos 6, 9, pero en cuanto a vosotros, y déjenme dejárselos como una palabra para todos ustedes. Quiero terminar con esta palabra. Y si lo pueden buscar, voy a leer Hebreos 6, del 9 al 12, y terminamos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, puedo haber dicho cosas que, fueron fuertes, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Amén. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no.
Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte?